Señorías, esta mañana nos han contado que si queremos entender el futuro, quizá lo más sensato sea mirar atrás, mirar hacia el pasado y ver qué conclusiones podemos sacar de todo ello. Bien, si hablamos de una nueva normalidad, ¿cuál es la que está dejando de ser? La que está dejando de ser es fundamentalmente lo que tiene que ver, lo que durante años hemos denominado la tercera revolución industrial, que en el ámbito de la política internacional se transforma en el denominado orden liberal. Ese orden, o más bien ese intento de orden, responde sencillamente a la proyección sobre el conjunto del planeta de nuestra manera de ser, la manera de ser de los occidentales. Y es una manera que se fundamenta en un principio básico, que es nuestra manera de entender la dignidad humana. Por cierto, una manera que no tiene nada que ver con Occidente, sino que es oriental y que viene del Israel histórico, del mundo judío. Desde esa perspectiva, de esa forma de entender la dignidad humana, hemos ido desarrollando nuestro concepto de libertad, nuestro concepto de justicia social, nuestro concepto de derecho y todo lo que ello implica. Y así hemos ido desarrollando y siguiendo lo establecido por el filósofo prusiano Immanuel Kant en la transición del siglo XVIII al siglo XIX, la idea de que la sociedad internacional será más pacífica, será más próspera, la gente será más feliz si proyectamos lo que hoy denominamos democracias, es decir, sistemas con división de poderes, sistemas que respeten la dignidad humana, sistemas donde haya una seguridad jurídica suficiente. Bien, el orden liberal en política internacional se ha plasmado en un desarrollo del derecho internacional público, en la creación de organismos internacionales donde todos nos encontramos y acordamos qué hacer, mediante determinados tratados, mediante la creación de organismos muy específicos diseñados para responder a problemas muy concretos. Ese mundo ha funcionado desde 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos del año 2007-2008, en que se inicia la gran crisis económica, la Gran Depresión, que ha sido la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. En el plano nacional, lo que hemos desarrollado es lo que técnicamente denominamos el estado de bienestar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Estado asume competencias que históricamente correspondían a la sociedad civil para garantizar que la dignidad humana, que la vida humana se desarrolle con tranquilidad, evitando así todo tipo de radicalismos. El Estado, que históricamente se dedicaba únicamente a los grandes temas de la soberanía, de pronto se hace cargo del sistema de salud, se hace cargo de las pensiones, se hace cargo del sistema educativo, se hace cargo del derecho del paro si fuera necesario, etcétera, etcétera. El Estado penetra en nuestra vida. Todos nos hacemos de cierta manera socialistas y de esta manera evitamos tensiones que pueden generar radicalismo y consiguientemente perturbar la convivencia entre todos nosotros. Frente a este modelo que ha querido imponerse, aunque nunca lo ha conseguido plenamente, había alternativas. La más importante durante décadas fue la que planteó el mundo comunista desde la Unión Soviética. Hablamos por eso del comunismo soviético. Para esta manera de entender las relaciones humanas era más importante preservar los intereses del grupo que del individuo, y después de décadas de tratar de desarrollar estos conceptos, finalmente concluyeron que ni habían logrado garantizar la dignidad humana ni la libertad, pero tampoco habían conseguido avanzar mucho en progreso. La Unión Soviética se descompuso. No fue necesaria una guerra, salvo que llamemos guerra a la Guerra Fría, para que esta alternativa al orden liberal pusiera fin a sus días. A partir de ese momento empezamos a pensar que ya se había acabado la historia, recuerden la expresión de Fukuyama, que entrábamos en un momento unipolar, expresión de Charles Krauthammer, y eso además, ese momento en que parece que el orden liberal finalmente se va a poder instalar en todo el planeta, surge otro proceso distinto, un proceso enormemente importante que tiene otra lógica. Me refiero a la culminación de la globalización. El ser humano estuvo durante años circunscrito al continente africano, más tarde sale y se dispersa, y en la dispersión surgen las culturas, surgen las lenguas, surgen las religiones, surgen los distintos derechos que van a regular a las distintas sociedades.
y avanzando y con el tiempo y con la tecnología y básicamente con el comercio, esas culturas empiezan a acercarse unas a otras. Hoy llamamos globalización al momento culmen en que ya, gracias a la tecnología, hemos logrado conectar a todo el planeta. En ese momento, hablo de la década de los años 90 fundamentalmente, 90 ya del siglo pasado, estábamos convencidos de que finalmente la globalización aportaría al orden liberal la plataforma para imponerse. Era un tiempo de optimismo. Lograríamos exportar la democracia, con la democracia exportaríamos el bienestar y la justicia, con el bienestar y la justicia exportaríamos el desarrollo económico y consiguientemente el mundo se integraría más y la guerra quedaría finalmente atrás. Bien, reza el dicho popular que el hombre propone y Dios dispone, y dejando a un lado la voluntad que pueda tener el Altísimo en estas historias, lo real es que la globalización no salió como estaba escrita en el guión. Hubo y está habiendo efectos que no eran exactamente los esperados. Si acercamos culturas, nos encontramos en términos físicos con un problema de fricción y la fricción genera calor. Pero en términos puramente humanos nos encontramos que aquella cultura que se siente segura de sí mismo ve en el acercamiento una oportunidad. Y vemos que aquella cultura que no se siente segura de sí mismo ve en el acercamiento un reto o una amenaza directamente. Está surgiendo en el planeta en su conjunto. En el mundo árabe se llama islamismo, en Occidente se llama movimientos antiglobalizadores, en general movimientos sociales que cuestionan la bondad de tanta relación y que denuncian la posibilidad de que se esté imponiendo una única cultura global a costa y contra las culturas históricas. Y todo ello, evidentemente, tiene efectos políticos que a continuación veremos. Pero no solamente la globalización está planteándonos problemas en lo que es la relación entre las culturas, también lo está haciendo en el plano económico. La globalización fue una formidable oportunidad para el ámbito corporativo. Pudieron deslocalizar, garantizándose cadenas de aprovisionamiento. Al deslocalizar pudieron producir a un coste más bajo y además con la ventaja de ayudar al desarrollo de otros países. Parecía que de esta manera avanzaría el proceso de constitución de clases medias en otros estados y de esta manera se garantizaría igualmente la estabilidad política, la moderación a la hora de enfrentarse a los problemas y por lo tanto a acercar el planeta, a consolidar un ambiente mucho más positivo. Pero el tiempo nos demostró que esto no iba a ser exactamente así. Es verdad que allí donde se deslocalizó se generaron efectos muy positivos, pero de donde se deslocalizaba los efectos no eran tan positivos. De pronto nos encontrábamos con ingenieros formados en el MIT y en Stanford que se quedaban en paro y que se encontraban en esta situación con los trabajadores de mono azul de las cadenas de montaje de Chicago o de cualquier otro sitio. Bien, de pronto surge en el conjunto de Occidente una denuncia sobre estos efectos económicos. Y tanto el proceso cultural que he hecho antes referencia como este otro económico van a converger en nuevos movimientos políticos. Si durante décadas nos hemos acostumbrado a que el debate político era básicamente un debate, digamos, clasista, entre distintas formas de ver lo que es la libertad y lo que es la justicia social, pero muy vinculado con el ámbito cultural y económico de un grupo determinado, ahora la política descubre la transversalidad. Ese ingeniero formado en el MIT y en Stanford de pronto demanda lo mismo que el trabajador de mono azul que estaba en la cadena de montaje de Ford en Michigan. De pronto se hace transversal el debate político. Si entendemos esto, entenderemos, por ejemplo, el surgimiento de la figura de Donald Trump en Estados Unidos o del Brexit en el Reino Unido. Una nueva forma de entender la política y una forma sin duda importante que va a tener, como no, una dimensión internacional. Los gobiernos que surgen de esta demanda ya no están interesados en el orden liberal, ya no están interesados en crear una red de organismos internacionales, están interesados en forzar a sus empresas a volver al territorio nacional,
a generar puestos de trabajo y todos juntos a canalizar recursos para avanzar en los procesos de desarrollo económico que son finalmente la garantía del bienestar de una sociedad. Surge el proteccionismo, surge el nacionalismo frente a los fundamentos básicos históricos del orden liberal. Estamos en un tiempo nuevo. Es un tiempo donde esa normalidad está desapareciendo o en algunos aspectos ya ha desaparecido. ¿Cuáles son las características de este nuevo tiempo? En primer lugar, si ya no hay orden liberal, la alternativa no es otro orden. Estamos en una fase de desorden que básicamente es un entorno en pleno desarrollo. Técnicamente, y así aparece en la documentación oficial, hablamos de un tiempo entre rivalidad entre grandes potencias. Bueno, siempre ha habido rivalidad entre grandes potencias, por tanto, como término no es muy descriptivo. Lo que implica de verdad es el reconocimiento de que ya no hay un orden, de que ya no hay un sistema de organizaciones internacionales que trata de estabilizar el planeta, que trata de resolver las disputas de una manera negociada. La rivalidad es directa. Y, como no, la primera potencia es Estados Unidos, pero hay una segunda potencia que no era la de antes, que es una potencia característica del tiempo nuevo, China. El resto de los países trata de posicionarse, pero ya no hay sistemas de alianzas como antes, ni las grandes potencias cuidan tanto a sus amigos, a sus supuestos aliados, como lo hacía anteriormente. En este nuevo tiempo, el poder no reside en la fuerza, en el sentido clásico de lo que es la fuerza militar, sino en la capacidad de innovación, básicamente en aquellos sectores que tienen un desarrollo muy importante sobre las nuevas tecnologías. Estamos viviendo una nueva revolución industrial, ya no es la tercera, es la cuarta, y la llamamos digital porque es en torno a lo ciber, a lo digital, donde se está de verdad transformando el mundo. Toda revolución industrial es el resultado de cambios en la ciencia dura, en la física y cambios en las mentalidades. Esos cambios a través de la ingeniería van a modificar el entorno corporativo y a través de las mentalidades van a modificar el comportamiento de la gente. Si cambia la estructura corporativa, cambia la estructura social. Y si cambia la estructura social, cambia el sistema político inexorablemente. Por lo tanto, asumamos que todo lo que hemos recibido en el ámbito de la política es un mundo que se va a transformar, porque se está transformando la sociedad y porque se está transformando el ámbito puramente industrial. Para esta revolución digital, para poder desarrollarla, en primer lugar necesitamos, cómo no, capacidad para innovar, para generar patentes, para inventar, para descubrir. Pero en segundo lugar necesitamos acceder a materiales críticos que nos permitan llevar a cabo lo que hemos pensado, desarrollar lo que hemos innovado. Y junto a ese acceso a materiales críticos necesitamos otros materiales que no son tan críticos, pero que son imprescindibles. Y eso pasa por las cadenas de aprovisionamiento. Vimos qué pasó con un tsunami en Japón. Hemos visto lo que ha pasado con un virus en China. Se han colapsado las redes de aprovisionamiento porque no podían salir los elementos, en muchos casos semiconductores, pero no tantos. ¿Qué puede pasar si mañana China invade la isla de Formosa, que es el punto de mayor concentración del desarrollo de los chips? Sería sencillamente un bloqueo internacional en el mundo de lo que es la alta ingeniería. Este es el mundo, estos son sectores absolutamente críticos. Surge un nuevo mundo y ese nuevo mundo tiene que ver, en primer lugar, con el papel del Estado. El Estado ya no es soberano. No es soberano porque la información básica está en servidores en la nube en otros países de empresas que son de otros estados. No es soberano porque estamos viendo cómo un estado interviene directamente en las elecciones de otro a través de redes, etcétera, etcétera. El Estado no es soberano porque, por poner un ejemplo, las empresas han roto el monopolio del uso de la fuerza. Hoy hemos visto cómo en la guerra de Ucrania una empresa norteamericana es fundamental para mantener las redes en pie y actúa por su cuenta. Básicamente, Rusia no va a poder acabar con mi capacidad
la de mi empresa, de mantener las redes vivas. Y esto es un hecho realmente importante, un hecho trascendente. Pero cuando una empresa hoy es atacada en España o en Francia, a menudo esa empresa responde con un ataque ciber, sin que el Estado intervenga. El monopolio del uso de la fuerza ha desaparecido en este tiempo. Y por último, los ciber, la inteligencia artificial, está modificando el modelo corporativo. Y al alterarlo, ya no tenemos la garantía que tuvimos de poder mantener un sistema de clases medias que tiende a la moderación y que dan vida a un sistema político determinado. El mundo de la inteligencia artificial se va a llevar por delante muchos puestos de trabajo. ¿Cómo vamos a establecer un nuevo contrato social en este nuevo entorno? Es hoy una incógnita. Desde luego, es un reto. Todo reto implica una amenaza. Dependerá de que lo hagamos bien o que lo hagamos mal. Lo más importante es entender que las viejas recetas ya no sirven. Estamos entrando en una nueva normalidad que se caracteriza porque no sabemos cómo es. Pero lo que es seguro es que lo que había está dejando de funcionar. Muchas gracias.